guerra avisada no mata soldados. Pero esta semana, por favor, sepárense en grupo de 3, 5 personas y repasen el versículo que correspondía para esta semana. Recuerden, si no se lo saben, pueden abrir 2 de Corintios 5, 20 al 21 y leerlo el uno al otro. Les va a quedar tiempo, entonces intenten memorizarlo. Al terminar, yo le voy a pedir al menos a algún hermano que lo diga de memoria, así que ya saben. Un voluntario. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Ok, déjenme equivocarme yo primero para que luego ustedes se animen a equivocarse sin problema. Yo tenía días diciendo reconciliados con Dios y después esta mañana dije, ay no, reconcíliense. Por el cambio de versión, pero dice, por lo tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Ok? ¿Alguien más? Si lo pueden decir en la versión de las Américas, Reina Valera o Reina de las Américas. Hermana Eliani. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reina Valera. Ajá. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 de Corintios 5, 20 y 21. Bien, muy bien. Una pregunta, mis hermanos. A veces cuando nosotros escuchamos el Evangelio o alguien intenta resumir el Evangelio, es común escuchar decir algo como el Evangelio se trata de que Dios quiere una relación contigo. ¿Han oído esa expresión? Dios quiere una relación contigo. ¿Es eso cierto o no? ¿Es eso bíblico? Levanten la mano los que creen que Dios quiere una relación con nosotros. Levanten la mano los que creen que Dios quiere una relación con nosotros. ¿Ok? ¿Qué ustedes creen que esa expresión le pudiera estar faltando al Evangelio? Si yo le digo a alguien, de lo que se trata el Evangelio es que Dios quiere una relación especial contigo. ¿Qué le pudiera estar faltando a eso? ¿Qué pudiera sonar raro? Hermana Xiomara. El arrepentimiento en base al reconocimiento de sus pecados. Sí, definitivamente le falta eso. ¿Qué más? Usando el término de relación. ¿Qué define esa relación? Francisco. La relación entre ellos dos por medio de Cristo. Cristo es el mediador, definitivamente. Habla de reconciliación. ¿Y qué implica la reconciliación? No le oí, perdóneme. ¿Usted mismo? Yo mismo. Sí. ¿Qué implica la reconciliación? Bueno, yo puse que realmente la reconciliación con Dios no se trata sino de una religión, sino que se trata de volver a Dios y restaurar la relación por medio por el pecado. Ok. Restaurar la relación por medio del pecado. Déjeme dejarlo ahí. Fíjense, usted habló de la respuesta necesaria, que era el arrepentimiento. Francisco habló de Cristo como ese mediador. Pero cuando nosotros decimos hay una relación con Dios, cuando nosotros le decimos a alguien Dios quiere una relación contigo, eso no significa mucho diferente a si yo le dijera mira, yo quisiera ser amigo tuyo. Eso suena como raro y obviamente depende de quién se lo diga a usted se va a sentir alegre o no. Pero cuando Dios dice yo quiero una relación contigo, estamos perdiendo de vista es que nosotros ahora mismo tenemos un tipo de relación.
es enemistad. Cuando yo hablo de reconciliación, es porque hay una ruptura. A dos gente que usted ve así enamorada y aficiada y agarrada de la mano, usted no va y le dice, ustedes como que necesitan reconciliarse. No, solamente cuando hay enemistad. Entonces, ¿hay un problema con nosotros decir que el evangelio se trata de una relación con Dios? No, en sí no hay problema. Siempre y cuando usted le diga que la relación actual es de enemistad. Y por eso tiene que arrepentirse y responder a Cristo. ¿Ok? Vamos con el propósito de la clase. El propósito de esta clase se trata de fomentar una cultura en la que hablar de Jesús sea algo natural y cotidiano. Y una de las cosas que he disfrutado, no tanto de la clase, sino el post-clase, son los testimonios que ustedes me han dado. Se han acercado y me han contado de algunas de sus experiencias. Y una de esas experiencias que recibí y me pareció una idea genial, una iniciativa buenísima que creo que nosotros podemos buscar formas de copiarla, fue una que me compartió el hermano Miguel Ángel Pocho. Nadie lo conoce como Miguel Ángel. ¿Alguien le puede dar iba a decir el teléfono, el micrófono a Miguel Ángel? Bien. Buenos días, hermano. Dios le bendiga. Les comparto brevemente que en diciembre pasado se nos ocurrió preparar unos tratados evangelísticos para todo nuestro residencial. Son 22 apartamentos. Pero quisimos hacer un poco más para llevar este ambiente festivo. Compramos unas galletitas, armamos unos paquetitos de 5 tratados evangelísticos de los paquitos chic y le pusimos una tarjetita que ustedes ven ahí en pantalla donde dice: Feliz Navidad le desea a la familia Vargas Espinosa, a sus vecinos del E1. Asistimos a la iglesia bíblica del Señor Jesucristo que queda a 650 metros de nuestro residencial. Sería un placer si nos visitaran algún domingo a las 11. Dios les bendiga mucho. Les comparto que las respuestas fueron buenísimas. Como 5 o 6 personas nos escribieron y algunos nos visitaron por primera vez y hasta nos llevaron regalos. Y para que, se me ocurrió agregar en esta parte, para que nadie subestime la eficacia de un tratado evangelístico, conozco a un joven que a la edad de 20 años, un vecino del barrio le llevaba tratados. Y luego le llevaba otro y lo cambiaban. De estos mismos paquitos, y lo cambiaba y le llevaba. Bueno, con el tiempo, ese joven conoció al Señor. Al año evangelizó a su madre y con el tiempo ganó a sus sobrinos. Y hoy está súper contento de tener esta oportunidad para compartir esa experiencia con ustedes. Ese joven soy yo. Dios le bendiga. Gracias, mi hermano. Fíjense algo interesante de los trataditos. Los que nacimos en una iglesia, como es mi caso, yo siempre tenía la inclinación de ver los trataditos como, perdónenme, tontos, muy sencillos, muy obvios. ¿Saben por qué? Porque para mí eso era muy obvio. Sin embargo, para el que no se ha expuesto al evangelio, posiblemente sea lo que necesita, sea el nivel de evangelio que necesita, como fue en el caso de nuestro hermano. Así que no lo subestimen. Fíjense, en la foto no se ve tan claro, pero al lado de la invitación, ahí arribita está el tratado, un paquetito. Entonces, hermanos, usemos nuestra creatividad para mover a las personas hacia Cristo o al menos hacia la iglesia. Ok, el objetivo de hoy es continuar viendo un par de principios que nos ayudan en el evangelismo. Okay, recuérdense que evangelismo es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. No es solamente impartir información o tratar de probar que tengo razón. Es intentar persuadir, es intentar en el Espíritu Santo mover a esta persona hacia Cristo. Entonces, nosotros hemos estado hablando de esto desde la primera clase, de la segunda clase. ¿Cuáles son los elementos esenciales del evangelio? Dios,
el hombre, Cristo y la respuesta. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a ese mensaje? La semana pasada estuvimos viendo algunas recomendaciones para el evangelismo personal y decíamos, en oración, explora, conecta y proclama. Ok, ¿quién me puede recordar qué significa explora? Esa parte de explorar, ¿de qué se trata? Doña Mirna. Bueno, salga corriendo, Jean-Marc. Hermanos, algunos de ustedes sugirieron poner varios micrófonos para poder hacer esta dinámica más rápido. Lo que pasa es que todos los demás micrófonos están ya colocados para los músicos. Y si hacemos ese cambio, entonces se descuadra el sonido. Entonces, por eso no hemos usado más micrófonos. Doña Mirna. Sí. Buenos días. Pienso que explorar es hablar con la persona para ver lo que cree. O sea, antes de nosotros hablarles el Evangelio, ver cuáles son las cosas que esa persona cree, en qué cree, Exacto. qué es lo que está en su mente y en su corazón. Así mismo, de eso se trata explorar, es comenzar a buscar, identificar necesidades, creencias, ídolos que tiene esa persona. El otro día alguien me preguntó, y yo creo que no supe contestarle bien, uno de ustedes me preguntó, ¿qué hago con una persona cuando yo me le acerco, le voy a hablar como de Dios y la reacción de él, son amigos, son compañeros de trabajo, y la reacción de él fue, a mí no me hable de religión. Yo de religión no hablo. ¿Qué ustedes harían si alguien los aborda de esa manera? Le dice, yo de religión no hablo. Y traten de usar esto. ¿Qué ustedes explorarían si alguien le dijera, yo de religión no hablo? Pueden levantar su mano. Por aquí. Buenos días. Yo en el caso particular, cuando tengo una amistad, trato de conocerla, pero todo lo que voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer tal cosa en este fin de semana, lo que hago en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios. Y ahí le estoy hablando indirectamente de lo que es la creencia mía. Muy bien, es conectarlo todo con nuestro Jesús y así posiblemente el otro diga, pero ¿por qué tú haces todo en el nombre de Jesús? Y eso me da un chance. Pero ¿qué le dirían a alguien que le dice, yo de religión no hablo? Tú hablas de Jesús, pero yo de Jesús no hablo. Chabela. Bueno, yo le diría eso que usted acaba de decir, que yo no te voy a hablar de una religión, yo te voy a hablar de una persona. Yo de esa persona no hablo. Yo de esa persona no hablo. Háblame de cualquier otra que yo de esa no hablo. ¿Qué pudieran hacer para explorar? Recuérdense que la exploración se trata principalmente de preguntas. Bueno, Ya, yo cumplí la cuota de allá. En empezar contigo, Francisco. Oiga, él es el que se queja, el que habló. No, pero... Bueno, yo apelaría, permíteme hablarte en quién yo creo y en quién yo he creído y quién me salvó. Porque así como tú estás, estaba yo. Ok, eso puede ser, pero igual él le pudiera decir, es que de verdad a mí no me interesa. Vamos allá. De allá yo no he preguntado nada. Edgar, ¿cómo pueden explorar ante esa situación? No es que lo que ustedes han dicho está mal, ¿de acuerdo? Pero es solamente ustedes están dando otra declaración. El punto ahora es cómo yo exploro esa situación. Buen día. Me pasa mucho y yo inicio, déjame explicarte lo que me ha pasado a mí. No te voy a hablar de religión, simplemente déjame explicar mi experiencia. Ya de ahí en adelante, entonces tú me preguntas y empieza un cuestionario porque yo empiezo a decirle lo que me pasaba a mí y cuidadosamente cómo me fui transformando y él entonces empieza a preguntarme. Eso puede ser.
¿Ustedes alguna vez han sido maestros y están tratando de obtener una pregunta y no sale la respuesta? Ok, déjeme darle la respuesta yo, porque ya no tengo tiempo. Pero no es de eso que es. Ok, vamos a ver. Karina. Yo creo que de entrada para esta, y quizás lo que me ha funcionado es simplemente preguntar de la persona, de su vida, de su contexto, y no hablarle del tema de religión de entrada. Okay. O sea, de su infancia, de cómo fue criado, y al final el tema siempre surge y se evita la resistencia a hablar de religión. Ok, pero llegaron a la religión, llegaron. Tú empezaste desde que él estaba en el vientre de su madre, llegaron a la religión y él dice, yo de religión no hablo. Último chance, Chino. Último chance. Ya tú te participaste ya. Todos somos adoradores de corazón. Y nosotros lo que nos vamos a dar cuenta, no, porque vamos a la pregunta y vamos a encontrar que él tiene una religión. Y podemos comenzar a abordar el evangelio a partir de la religión que él tiene, que alguna religión él tiene. Él algo adora. Okay. Y podemos caer que él tiene una religión para darnos cuenta cómo él es incongruente. Pero ¿cómo tú te vas a dar cuenta de cuál es su religión si él no habla de religión? Okay. No, hay que preguntar. Miren esto. Miren que yo le preguntaría. Y puede ser que él esté muy enredado y no me quiera ni siquiera contestar esto. Pero si yo quiero explorarlo a él, si yo quiero entenderlo a él, en vez de seguir hablando de mi experiencia o de mis creencias, yo le pregunto, ¿te pasó algo con la religión? ¿Que tú te sientes así hacia la religión? Fíjense que ya no estamos hablando de religión. Estamos hablando de ti. Yo quiero entender por qué tú tienes esa postura frente a la religión. Y puede ser que él diga que de eso yo no hablo. Yo no te estoy preguntando por una religión. Yo lo que te estoy preguntando es qué te pasó a ti con la religión. ¿Por qué tú ves la religión así? Y él le dará información. Y esa información usted decidirá cómo llega, que todos somos religiosos y todo eso. Pero fíjense que en lugar de ustedes imponerse y seguir diciendo, pero yo te voy a decir lo que yo creo, que a veces habrá su lugar para eso. Pero ustedes están cambiando y diciendo, ok, yo quiero entenderte a ti. ¿De acuerdo? Y eso es importante porque yo pudiera contarle de mi experiencia y puede ser que mi experiencia no resuene en nada con él. Entonces, por eso yo necesito entender la suya primero. ¿Ok? Esto era un repaso de 2 minutos. Siguiente, conecta. Ahora lo voy a hacer yo más rápido. Recuérdense, conecta. Ustedes están explorando, saben que a él no le gusta la religión, ya le preguntaron por qué no le gusta la religión y puede haber sido porque son fanáticos, porque yo fui lastimado en una iglesia, porque mis padres eran religiosos y abusaron de mí o me metieron. Ok, déjame ver cómo yo logro conectar entre tu experiencia, la mía y el evangelio. Y para eso nosotros necesitamos sabiduría. Eso no sale fácil. Pero como nosotros decíamos la semana pasada, la única manera de nosotros adquirir sabiduría es practicando. ¿Se acuerdan que yo les decía que ningún bebé aprende a caminar viendo caminar? Ellos no ven y observan a los demás caminando por un año y después dicen, ok, ya le agarré. Hay que comenzar a caminar, tropezar e ir corrigiendo. Hubo un hermano el otro día, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de la parte de la exploración? Resulta que esa misma semana, animado por la clase, él comenzó a hablar con una amiga y comenzó a hacerle muchísimas preguntas. ¿Qué tú crees acerca de Dios? ¿Qué tú crees de la vida eterna? ¿Qué tú crees? ¿Tú te crees que tú eres buena? Todas esas preguntas. Y él me dice, ¿qué usted cree? Y dije, bueno, para la próxima, hazle una pregunta. Y sobre esa pregunta, ve elaborando y trata de llegar a una respuesta, pero no la llenes de las preguntas, de 7 preguntas una detrás de otra, porque puede resultar incómodo. Ok, proclama. Cuando ustedes ya hicieron ese puente, entonces le toca proclamar a Jesús. Recuérdense que decíamos que debemos ser explícitos acerca de Jesús. No es solamente hablar de Dios. De Dios habla cualquiera. Los cristianos hablan de Jesús. Vamos a tratar de abordar el problema, lo que él cree que es su necesidad,
y luego vamos a pasar a su mayor problema. ¿Ok? Entonces, la clase de hoy. Recomendaciones en cuanto a nuestra actitud, en cuanto a qué está dentro de nosotros. La clase pasada nosotros estuvimos hablando acerca de cómo relacionarnos con otros, cómo hablar con otros. Hoy yo quisiera que nosotros nos concentráramos en qué debería estar dominándome por dentro. ¿De acuerdo? Y vamos a estar viendo esas tres cosas. Y la propuesta es, nosotros necesitamos integrar, juntar, mientras estamos evangelizando, tener estas tres cosas al mismo tiempo. Honestidad, urgencia y gozo. Los que se acuerdan de teoría de conjunto, de alguna manera nosotros debemos de procurar que en nuestra evangelización, en nuestro evangelismo personal, esas tres cosas se encuentren presentes en alguna medida. ¿Ok? ¿A qué me refiero con honestidad? Que debemos decir toda la verdad. ¿Ok? Toda la verdad. No debemos ocultar partes importantes o incómodas de la verdad. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando acerca de recibir a Dios, recibir a Jesús, le decía hace como 2 semanas creo, que para nosotros es fácil hablar de creer. Cree en el Señor Jesucristo. Es fácil hablar de gracia. Es fácil hablar de amor. Pero realmente nosotros debemos empezar por otras cosas. El pecado, la culpa, el arrepentimiento. Esas son verdades centrales del Evangelio. Nadie se puede apropiar de las bellezas del Evangelio hasta que no entiende esto primero. Hasta que no acepta esto primero. Entonces, esas son las partes incómodas. Tenemos que asumir, mis hermanos, que predicando fielmente el Evangelio vamos a ofender al pecador. Alguien decía, y es una declaración muy categórica, creo que sí es verdad, pero no sé, él decía, si la persona no se ofende con el Evangelio, no ha entendido el Evangelio. Así que él decía, de alguna manera tú debes procurar que el Evangelio lo ofenda, no que tú lo ofendas. Hay una diferencia en cuanto a cómo yo trato a la persona y le hablo a la persona que puede ser ofensiva. Pero mientras yo esté proclamando el mensaje de Dios y ese mensaje de Dios lo haga quedar mal o lo haga sentir insuficiente y por eso se moleste, cuando yo le diga o que él es un pecador o que él no es suficientemente bueno o que no tiene suficiente mérito para ser aceptado delante de Dios, la persona puede decir, ¿y quién eres tú para decirlo? Yo igualito que tú. Ahí podemos conectar perfectamente. Yo igualito que tú. La única diferencia es que yo entendí que yo era igualito que tú y necesitaba arrepentirme y confiar en Jesús como mi único medio de salvación. Pero al final igualito que tú. Entonces, asuman esto. Cuando estemos predicando, cuando estemos hablando fielmente el Evangelio, hay un gran riesgo a que la otra persona se ofenda. De hecho, si no se ofende y se lo encuentra bonito, puede ser que no entendió. Yo creo que en la primera clase le conté mi experiencia frustrante cuando a veces iba a hospitales a predicar y mientras uno estaba predicando la persona estaba, eso es tan lindo. O miren, cuando a veces uno está hablando del arrepentimiento, del infierno y uno termina y va a alguien y le dice, ¿qué sermón tan bello? Y bello, bello no fue, o sea, fue terrible. Bello es Jesús, pero el mensaje en sí es terrible. Entonces, tengamos cuidado de que acepten como bello, lindo, algo que se supone que dé miedo. ¿Ok? Ahora, en cuanto a las partes difíciles, también tenemos que recordar el costo de seguir a Jesús. Cuando nosotros hablamos de Jesús y seguir a Jesús y Él te quiere recibir y todo eso, puede sonar muy bonito.
Pero el mismo Jesús se ocupó de detener a la multitud cuando lo estaban siguiendo, cuando su popularidad estaba en su pico. Él mismo detenía a la multitud y hacía como quien dice los dominicanos decimos, un rompegrupo. Él decía algo como, ok, yo le voy a decir algo duro y vamos a ver quiénes se quedan y quiénes no. Entonces yo quisiera que toda esta ala de aquí, ¿de acuerdo? Busque Lucas 14 y así en grupitos de 5 personas pueden girarse con el que tienen detrás. A ver, lean por favor Lucas 14 del 25 al 33 y esta ala de aquí, todo este lado de aquí, lean Marcos 8, 34 al 38. Y lo que ustedes van a hacer es, de una forma muy rápida y breve, es cuál es el costo de seguir a Jesús. Jesús mismo está diciendo cuál es su costo. Entonces trate de identificar cuál es el costo de seguir a Jesús. Este lado de aquí, Lucas, de este lado para acá, Marcos. Si lo hacen en grupitos, mejor. Si es antisocial, puede hacerlo solo. Ok, asumo que ya lo leyeron, compartieron algo. Vamos a empezar por este lado que está Jean-Marc por aquí. ¿Alguno de por ahí cercano a Jean-Marc que quisiera decir una cosa? Digan una palabra, no tienen que explicar en abundancia el pasaje, solamente una palabra. ¿Qué cuesta seguir a Jesús? Allá, no Renunciar. Y en ese caso dice renunciar a vuestras posesiones, a todo lo que poseen. Déjenme decirles algo. Hace unos días atrás estaba hablando con alguien acerca del Evangelio y esta persona iba aceptando todo lo que yo decía del Evangelio. Y era como que, ok, yo sé que él no es creyente, pero ¿por qué no llego? Y entonces recordé este pasaje. Y dije, déjame decirte lo que dice Jesús que es necesario para tú seguirlo a Él. Y mientras yo fui leyéndolo todo, sí, hasta que llegué a esa parte. Cuando leí, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. ¿Saben cuál fue su reacción? Y dije, eso yo no puedo hacerlo. Eso yo no puedo hacerlo. Ok, pues entonces vamos a hablar de eso. ¿Por qué tú no puedes hacer eso? Ok, ¿alguien más? Por aquí Alberto y luego vamos a Fania. Lo que el Señor está diciendo es que hay un precio que pagar si decidimos seguir a Cristo. ¿Un precio que pagar? Sí. ¿Cuál es alguno de esos precios que hay que pagar? Hablamos de renuncia, Fania, y ahí mismo está el hermano Pedro. Se le puede dar a don Pedro y después atrás a Fania. Si pudiera resumirle unas palabras, podría decir negación, aún negar su propia vida. Negarse a sí mismo, autonegación. Fania. Planificar, tener una estrategia. Planificar. ¿Planificar? ¿En qué sentido planificar? Bueno, él dice que si va a hacer una construcción, tiene que saber con cuántos hombres lo va a hacer, qué presupuesto va a tener. Entonces se debe planificar. Ok, vamos a ponerlo así, es calcular el costo. Calcula el costo de tú seguirme a mí. Fíjense esto, dice en ese pasaje que las multitudes lo seguían y en vez de él decir como, bueno, déjame aprovechar que ya los tengo a todos y déjame seguirle dando sermones motivacionales para que me sigan y yo tenerlos cautivos. Fue como que no, espérense, hay demasiada gente. Vamos a clarificar y vamos a ser honestos lo que le va a costar seguirme a mí. Así que hagan bien sus cálculos. ¿Saben qué, mis hermanos? Cuando nosotros estamos predicando y presentando el Evangelio, tenemos que ayudar a las personas a hacer bien sus cálculos, a poder entender bien qué es lo que le va a costar. Es verdad que es por gracia,
Pero esa unión a Jesús, ese seguir a Jesús, sí va a tener un costo. Quedarse callado, no decirlo, ocultarlo, no es representar bien el Evangelio. La parte de la negación. Si hay un mandamiento que nuestra cultura sigue hoy día, es tú tienes que ser tú mismo. Sé tú mismo. Nuestra generación habla mucho de ser auténtico, de ser genuino. Y Jesús dice, si tú no te niegas a ti, tú no me puedes seguir. Hoy en día eso hubiese sido hoy en día es una mala palabra. Como en aquel día también. ¿De acuerdo? Entonces vámonos con los de este lado, los que estaban en Marcos. Mi hermana Orquídea, luego Samuel. Hace días, después de la clase, que yo estoy pensando, y qué bueno que vino al caso, lo importante que primero uno darle toda la gloria a Dios cuando uno le predica a una persona, que nosotros no tenemos nada. Y uno negarse a sí mismo, hay una parte que a mí me impacta siempre, que es la actitud de Moisés, cuando el Señor quiso destruir al pueblo para levantarle uno a él. Y él dijo, ¿qué dirán los que están alrededor? O sea, él pensó más en la gloria del Señor que en él. Eso es lo que se llama negarse a sí mismo. Amén. Samuel. ¿Cómo era la pregunta, pastor? ¿Cómo era la pregunta? La pregunta era que en Marcos 8 habla acerca del costo de seguir a Jesús. Bueno, aquí parece que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí y del Evangelio la salvará. O sea que para la preservación de mi vida debo negar mis intereses y mis preferencias por el Evangelio. Si no hago esto, seré avergonzado por el Hijo del Hombre. Bien, bien. Tengo que estar dispuesto a perder mi vida. Si yo no estoy dispuesto a perder mi vida, no voy a ganar mi vida. Ok, por aquí. Este lado ha estado tímido. Nosotros los antisociales estábamos conversando que en este contexto, en nuestra zona o nuestro país, es poco visto. No sucede mucho que tú pierdas tu vida literalmente por el Evangelio. Nosotros tenemos una bendición en cuanto a eso. Entonces, ¿qué significa aquí en República Dominicana perder la vida? Bueno, y estábamos hablando de que muchas veces eso significa ser marginado o ser rechazado por tus convicciones y por tu comportamiento. Como dice la palabra, entonces hay que estar preparado para dar razón por nuestra manera de vivir. Y conversábamos de eso. Bien, muy buena aplicación. Déjenme darles ya un resumen de lo que pienso que ambas porciones hablan. Hablan de completa devoción. Fíjense, él dice, si tú no aborreces a tu papá y a tu mamá, a tus hijos y a tus hijas, a tus hermanos, por mí, tú no eres digno de mí. Está fuerte. Uno dice cualquier cosa, pero a un hijo. Dejar de amar a mamá ahora en su día. Él dice, si tú no aborreces a tu mamá por encima de mí, si cuando tú comparas el amor que tú le tienes a tu mamá con el amor que tú me tienes a mí y la devoción que tú me tienes a mí, si tú no tienes mayor devoción por mí que por tu mamá, tú no eres digno de mí. Autonegación, la hablamos, renuncia, identificación, es esa idea de yo me identifico con él y entonces él luego me va a identificar a mí y me va a decir ese de los míos. Pero si yo me avergüenzo, él se va a avergonzar de mí en el día final. Ok, entonces regresando, solamente hemos visto el primero de esos circulitos, el primero de esas áreas, la honestidad. Hay que hablar claramente de qué significa seguir a Jesús. Ahora, el segundo que vamos a ver es la urgencia. Urgencia. Debemos enfatizar la urgencia del arrepentimiento y la fe para salvación. Las personas deben responder ahora. ¿Por qué ahora? No sabemos si habrá un mañana. No sabemos si habrá un mañana. No vamos a tener chance de ver esas dos porciones por asuntos de tiempo, pero ¿se acuerdan de Lucas capítulo 12 cuando habla de ese rico, esa parábola de un rico que había atesorado, que había guardado, y Jesús dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será?
Fue inesperado. Santiago capítulo 4, versículo 13 dice que los que dicen, mañana iremos y traficaremos y ganaremos e iremos a tal lugar. Y él dice, arrogantes, ustedes ni siquiera saben qué va a ser el día de mañana. ¿Por qué se trata de ahora? Porque nunca estarás más necesitado y nunca recibirás una mejor oferta. Hay veces que uno puede decir, bueno, quizá ahora yo no necesito tanto el Evangelio. Con cualquiera que usted se encuentre, está en su mayor necesidad. Puede ser que no esté en su mayor estado de corrupción, ¿ok? Puede ser que no esté en su mayor estado de pérdida, de sentirse perdido. Pero si no está con Cristo, Cristo está en contra de él y esa es su mayor necesidad. Y nunca va a recibir una mejor oferta. Ustedes han visto que a veces uno está por comprar algo y dice, no, espérate, ya ahí se acerca el Día de las Madres. Yo voy a esperar las ofertas porque hay una mejor oferta más adelante. O Black Friday, voy a esperarme hasta Black Friday porque en Black Friday hay una mejor oferta. No hay una mejor oferta. Nosotros por la fe recibimos en el Evangelio, a través de lo que Dios hizo, a Jesús gratis. No hay nada que supere esa oferta. Entonces, por eso ahora es el momento de aceptar la oferta. ¿Por qué ahora? Solamente un par de versículos. Si ustedes se acuerdan que memorizamos Segunda de Corintios, ahí dice Primera de Corintios 6, pero es Segunda de Corintios 6. Si se acuerdan, el versículo que recitamos al principio de la clase era 2 Corintios 5, 20 al 21, en el que dice Pablo, yo les ruego como si fuera de parte de Dios, reconcíliense con Dios. Y de inmediato viene el capítulo 6. Y miren de qué se trata el capítulo 6. Dice, y como colaboradores con Él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Mis hermanos, nosotros debemos tener ese sentido de urgencia. Ahora es que tú lo necesitas. Yo no te estoy diciendo algo por si algún día tú lo necesitas. Es que ahora lo necesitas. Ahora necesitas responder a esto. En Hebreos capítulo 3, aunque habla en el contexto de la iglesia, fíjense de nuevo esa insistencia en el ahora. Dice, antes os exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Y eso es refiriéndose entre creyentes. Él dice, si tú no exhortas a un hermano hoy que lo necesita, tú te estás arriesgando a que él se endurezca por el pecado. Ustedes saben que si nosotros no presionamos al inconverso, y me refiero a presión, a tratar de persuadirlo, puede ser que él no muera mañana y todavía la oferta esté abierta mañana, pero su corazón sea aún más endurecido y se enrede en muchísimos otros pecados que le haga todavía más difícil o venir a Jesús o vivir una vida devota a Jesús luego de venir a Jesús. Mis hermanos, nosotros necesitamos tener sentido de urgencia cuando le predicamos a los inconversos. ¿Saben qué, mis hermanos? No solamente por la vida eterna. ¿Qué ustedes pensarían si ustedes le están predicando a uno de sus hijos? Y esto es algo que yo he estado pensando en estos días. Si yo tuviera la certeza de que mis hijos van a durar 60 años más, 70 años más, me quito esa presión de, en cualquier momento, no, me quité esa presión. Un ángel del cielo me dice, van a durar 70 años más. ¿Debería írseme el sentido de urgencia? ¿Saben qué, hermanos? No.
Porque aunque mis hijos se conviertan el último día, en su año 85, se conviertan, se arrepientan, yo sé que van a estar una eternidad con el Señor, pero habrán desperdiciado 85 años. Habrán vivido una vida patética, sin esperanza, triste, sin gozo, por 85 años. Entonces, el perdido necesita de Jesús, no solamente para cuando muera, lo necesita ahora, para poder vivir ahora, aunque sea 100 años más. Entonces, por eso nosotros tenemos que desarrollar ese sentido de urgencia mientras estamos predicando y hablando. Finalmente, nosotros debemos ser impulsados en ese sentido de urgencia. En 2 Corintios 5, del 10 al 15. Se habla claramente, Pablo dice, hay un día del juicio. Y porque hay un día del juicio, y yo en el temor del Señor, en el versículo 11 dice, en el temor del Señor persuadimos a los hombres. Es esa conciencia de que hay un día del juicio, eso me mueve a hablar. Y lo siguiente, y fue un versículo que memorizamos al principio, el 14, del 14 al 15, ¿se acuerdan que dicen que, por tanto, ya se me enredó con la Reina Valera, porque el amor de Cristo nos apremia, sabiendo esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que el juicio y el amor de Cristo, el juicio final para el perdido y el amor de Cristo hacia nosotros, hacia mí, debe de impulsarme a hablar de ese evangelio. Alguien dice, nosotros tendemos a decir con frecuencia en medio de nosotros, lo único seguro que uno tiene es la muerte. ¿Saben que eso no es bíblico? Lo único seguro es el juicio. Hay algunos de nosotros, yo espero, incluyéndome, que no pasarán por la muerte. El Señor vendrá primero. Y esos no pasarán por la muerte. Esos se encontraron solo con el juicio. Así que quítense de su cabeza que lo único seguro es la muerte y los impuestos. Eso no es lo único seguro. Lo único seguro es el juicio. Ok, honestidad, urgencia, gozo. Hasta ahora se siente tétrico. Uno puede decir, bueno, hay que explicarle la verdad de Dios y es difícil seguir a Jesús y es urgente porque ya casi viene o se puede morir. ¿Y qué del gozo? Ok, a pesar de las dificultades, el Evangelio es una buena noticia. La mejor noticia. La mejor noticia. Fíjense cómo Jesús habla acerca del Evangelio. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando nosotros hablamos solo de renuncia, y decir, tú tienes que dejarlo todo para seguir a Cristo, es como que, bueno, aquí me quedé sin nada de aquel lado. Jesús dice, de alegría va y vende todo lo que tiene, porque él entendió realmente el tesoro que estaba obteniendo. Pero tuvo que vender todas sus posesiones, sí, pero lo que estaba obteniendo valían todas sus posesiones más otras cosas. El mismo Jesús dice, ¿se acuerdan en el contexto del joven rico? Cuando él le dice, ve, sigue los mandamientos. Y él le dice, yo he guardado todo eso. En vez de Jesús ponerse a discutir con él, de si es verdad que tú has guardado todos los mandamientos o no, le dice, pues hay una cosa que tú puedes hacer. Te falta una cosa, todavía una cosa. Vende todo lo que tienes, reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. A veces nosotros cortamos esa parte de tendrás tesoro. Solamente nos quedamos con la parte, ve, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y ven y sígueme. Y perdemos el tesoro. Mis hermanos, nosotros estamos llamados a reconocer el tesoro que tenemos.
y a vender el tesoro, a hacer accesible el tesoro. Miren el Salmo 34, 8. Esta mañana lo estaba leyendo y dicen en el versículo 8, en esta versión que ahora es nueva versión de las Américas, dice en el versículo 8, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Es el versículo que ustedes se memorizaron, gustad y ved que es bueno Jehová. Dice, prueben y vean qué bueno es el Señor. Es dichoso el que confía en Él, es dichoso el que se refugia en Él. Ahora, esta mañana leyéndolo, eso es una invitación a que otro pruebe. Pero ¿saben qué nos faltan a nosotros, mis hermanos? Y quisiera animarlos a esto, a nosotros saborearlo también. Y a darlo a probar a otro y hacerlo de cierta forma que el otro diga, yo tengo que probar eso. Fíjense lo que él dice en el versículo 1 del Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y le oyó, y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. ¿Tú no quieres eso? Prueben y vean que el Señor es bueno. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Versículo 19. Entonces eso significa que no hay problemas. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Tú no quieres eso? La forma de obtener eso es respondiendo a Dios en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Entonces, mis hermanos, procuremos recordar, primero, que nosotros hemos recibido. Llenar nuestro corazón de ese gozo, de esa alegría, de esa alabanza. Y cuando nosotros estemos predicando, no solamente prediquemos, si no te arrepientes te vas a perder, si no te arrepientes te van a pasar cosas malas, si no te arrepientes viene el infierno, ¿tú quieres probar lo bueno que es Dios? Déjame contarte algo de lo que yo he probado de Dios. Finalmente, y no nos daría tiempo, en Apocalipsis 21, del 1 al 7, les da una idea de qué significa estar con Dios eternamente, qué es disfrutar de su presencia, qué significa que de nuestros ojos serán quitadas todas las lágrimas, al menos las lágrimas de tristeza. Puede ser que haya lágrimas de gozo. No habrá duelo, no habrá enfermedad, no habrá limitaciones, no habrá pecado y estaremos con Cristo. Y la idea en la que lo pone es una celebración de bodas, una celebración de amor. Ahora, el versículo 8 dice, pero no así los cobardes, los mentirosos, serán echados al lago de fuego y azufre. Entonces, ese pasaje nos habla de, ¿tú quisieras esto? Porque si rechazas esto, estás escogiendo esto otro. Así que por eso, mis hermanos, es urgente. Así que esos son los tres elementos.
¿Qué pasa si nosotros solamente usamos 2 de esos elementos? Digamos que somos honestos, hablamos la verdad, lo incómodo y lo hacemos con urgencia, pero sin gozo. No hablamos del gozo. ¿Qué produce eso en nuestra predicación? Ya no da chance para nosotros participar y hablar. Produce dureza. Podemos traer un mensaje duro, difícil de oír, y no solamente difícil de oír, porque ya habíamos dicho que el evangelio era difícil de oír. Es algo que yo no quisiera aceptar. Ok, ¿qué pasa si yo enfatizo el gozo y la urgencia? Solamente las bendiciones, solamente lo bueno que servirá al Señor, y ven, recíbelo ahora. ¿Qué pasaría? Distorsión. Vamos a tender a dejar de decir cosas importantes. Vamos a distorsionar el evangelio. ¿Y qué pasa si nosotros hablamos con honestidad, hablamos con gozo, pero sin urgencia? Vamos a ser descuidados. Vamos a ser descuidados. No vamos a poner presión en esto. No vamos a ver la necesidad de responder rápido a esto. Ok, con esto es la clase de hoy. Así que recuérdense, para nosotros poder hacer evangelismo necesitamos cultivar esas 3 actitudes: honestidad, urgencia y gozo. Por favor, fíjense lo que yo dije, cultivarlas. El evangelismo no es solamente una tarea. Se supone que sale de la verdad que usted ha abrazado, el tesoro que ha comprado, que ha recibido, y la urgencia que hay. Y eso me mueve a hablar. Ahora bien, para hablar, tarea. La semana que viene vamos a estar hablando un poco más acerca de la persuasión. ¿Okay? Vamos a enfocarnos en cuanto a la persuasión que necesitamos, cómo necesitamos evangelizar para ser más persuasivos. Y le doy un avance. La primera cosa es ser claro. Entonces, ¿qué ustedes necesitan hacer de tarea? Define de manera simple y bíblica conceptos importantes en el evangelismo. Busque ilustraciones apropiadas para cada uno de esos conceptos: pecado, arrepentimiento, fe, gracia. Puedes usar inteligencia artificial con discernimiento. Miren lo que yo hice. Esto le puede servir. Si ustedes ponen en su inteligencia artificial ese mandato, cuáles son los conceptos que usualmente usamos en el evangelismo que pueden resultar extraños o no claros para personas que no asisten regularmente a la iglesia, explícalo de forma bíblica, sencilla y fiel a una perspectiva bautista reformada, porque eso siempre es importante, porque le pueden dar otras versiones del evangelio. Así que tienen que aclarar eso. Sugiere también ilustraciones, ejemplos cotidianos que me ayuden a ilustrarlo, a explicar el concepto. Fíjense un ejemplo. Miren lo que pasó él me dio un listado de cosas. ¿De acuerdo? Ahí no sé, quizá no se lee o es incómodo de leerlo. Pero fíjense la definición que dio ChatGPT de arrepentimiento. Dice: arrepentirse no es solo sentirse mal por lo que hicimos, sino cambiar de mente y dirección, volviéndose a Dios. ¿Por qué eso es importante? Porque eso le puede ayudar a cuando ustedes van a explicar el arrepentimiento, es saberse una definición bien sencilla que cualquiera en la calle que no está acostumbrado al cristianés, al lenguaje de los cristianos, lo puede entender. Ahí le da un ejemplo cotidiano. Ahora, fíjense esto, miren por qué yo le digo que tienen que tener cuidado. Cuando habla de la justificación, dice, es cuando Dios declara inocente al pecador por medio de la fe en Jesucristo, no porque merezca ser perdonado, sino porque Cristo pagó su deuda en la cruz, y da un versículo bíblico, y eso está bien. Ahora, cuando da el ejemplo, no necesariamente da un buen ejemplo, no da una buena ilustración de qué significa la justificación según la Biblia. No es que está mal, no es que es pecaminoso, pero no es teológicamente del todo apropiado. ¿De acuerdo? Entonces por eso tienen que usarla, pero con discernimiento.